Queridos amigos y hermanos, una vez más con ustedes en su programa La Gracia Revelada. Qué gran alegría, qué grato placer poder estar delante de ustedes hablando de la palabra de nuestro gran Dios, la única fuente de esperanza, la única fuente de bendición eterna para todos y cada uno de nosotros. La revelación dada por Dios acerca de sí mismo en sus santas escrituras y la revelación que tiene que ver con sus propósitos para toda la humanidad. Nosotros estamos estudiando la escatología consumada y estamos viendo las posturas acerca del infierno. Ya hemos hablado de la postura aniquilacionista y de la postura tradicionalista y estamos profundizando en la postura restauracionista. Uno de los principios que nosotros encontramos en las escrituras es que Dios es misericordioso, pero no tiene por inocente al culpable. Así se le reveló a Moisés. Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pero las escrituras dicen que todos somos culpables, entonces ¿cómo va a ser declarado inocente en el tribunal de Dios? Que un inocente haya ocupado nuestro lugar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia también presenta la idea de que Dios castiga el pecado. De hecho, lo castigó en la persona de Jesucristo. Y cuando Dios castiga el pecado, también muchas veces promete una restauración. Y vamos a ver algunos versículos en el Antiguo Testamento donde Dios anunció juicios severos y terribles para algunas naciones, pero luego trajo restauración a esas naciones. De manera que usted se va a sorprender de que la promesa de Dios de restaurar no es solo para Israel, sino que algunas naciones también que eran hostiles al pueblo de Dios, Dios le anunció juicio, pero también restauración. Jeremías capítulo 48, y vamos nosotros a ver aquí versículo 9, que nos dice: versículo 9, da alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ella morador. Es decir, aquí está anunciando una destrucción sobre Moab. Y en el versículo 20 nos dice: por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y los pensamientos. 48, versículo 20. En el versículo 20 nos dice: se avergonzó Moab porque fue quebrantado, lamentar y clamar, anunciar que Moab es destruido. Así que aquí nosotros vemos que Dios está anunciando destrucción, juicio, castigo sobre el territorio de Moab. ¿Quiénes eran los amonitas y los moabitas? Eran los descendientes de el sobrino de Abraham, de Lot, que aunque estaban emparentados, aunque eran parientes de los israelitas, fueron sus enemigos más acérrimos. Pero Dios siempre trató con misericordia a ese pueblo, aunque aquí le está anunciando que lo iba a castigar duramente. 46 y 47 nos dice: ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque sus hijos fueron puestos presos para cautividad y sus hijas para cautiverio. En el versículo 46 dice: pero haré volver a los cautivos de Moab en los posteros de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí el juicio de Moab. Entonces vemos aquí que Dios está anunciando primero una destrucción, primero una desolación, primero un castigo, pero luego entonces dice: haré volver sus cautivos. Es decir, no, el juicio de Dios no era definitivo. El propósito de Dios cuando castiga, cuando destruye, cuando envía su juicio, es restaurar. Y hay varios ejemplos que vamos a ver en esta ocasión y en estudios posteriores, donde Dios después de castigar también restaura.
Vamos ahora al capítulo 49 del mismo profeta Jeremías. 49 ahora. Y vamos a ver aquí en el 49, versículos 2 al 6. Porque vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír el clamor de guerra sobre los hijos de Amón. Y se convertirá en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego. E Israel tomará por heredad a los que tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamentad, porque es destruida. Rodead, porque Milcom fue llevado en cautiverio, y sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles, tú valles de Ciso, oh hijo contumaz? La que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? Y aquí yo traigo sobre ti espanto, dice Jehová el Señor de los ejércitos, de todos tus alrededores, y serás lanzado cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Pero entonces dice en el versículo 6, después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Así que Dios entonces permitiría el cautiverio, pero también habría una restauración. En el contexto de Jeremías nosotros vamos a ver que lo que Dios está anunciando son terribles juicios que traería por manos de Nabucodonosor. Se anuncia que estas naciones, Amón y Moab, iban a ser destruidas, iban a ir en cautiverio, pero luego que Dios iba a traer otra vez a sus cautivos. Es decir, Dios a través del cautiverio se daría a conocer a esas naciones, como vamos a ver en otros versículos más adelante. Y sabemos que hay varios textos en este libro del profeta Jeremías donde se anuncia que también Judá iba a ir cautiva a Babilonia, pero que sería por 70 años y luego ellos serían restaurados a su tierra. Nosotros encontramos en el capítulo 25, en el capítulo 29 de Jeremías, que Dios le dice que después de 70 años iban a regresar. Pero encontramos entonces que la promesa no es solo para Israel, sino que estas naciones también Dios traería sus cautivos. De manera que, aunque Dios trataba con Israel de manera especial, porque había un propósito y porque tendría que venir el Salvador del mundo, el Mesías, a través de Judá, Dios tenía su plan con las naciones también. Es decir, Dios no destruye a la persona por así. De hecho, en Lamentaciones capítulo 3 dice que Él no entristece por gusto a los hijos de los hombres, sino que también se compadece según la multitud de sus misericordias. De manera que aún las naciones paganas, Dios tenía misericordia de ellos. Capítulo 49 de Jeremías, pero ahora vamos a ir a los versículos 34. Versículo 34 hasta el 39 nos dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elán los cuatro vientos, traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos esos vientos, y no habrá nación a donde no vaya fugitivos de Elán. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos. Haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Pondré mi trono en Elán y destruiré a sus reyes y a sus príncipes, dice Jehová. 39. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Entonces, después que viene el castigo, después que viene la humillación, entonces Dios trae restauración. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con todo esto? Bueno, lo que sucede es que esas naciones tenían confianza en sus dioses. Esas naciones confiaban que sus dioses eran más poderosos que el Dios de Israel. Y entonces Dios dice: le voy a demostrar que ellos no tienen poder.
Voy a permitir que vayan cautivos. Voy a permitir que sufran. Voy a permitir que los enemigos los opriman en gran manera. Pero luego que reconozcan que esos dioses son vanidad, como hay un texto de Jeremías que dice, una vez que reconocieran que esos dioses son vanidad, y que dijeran, como dice un texto de Jeremías, vanidad heredaron nuestros padres, y reconocieran que solo Jehová es Dios, entonces ellos serían restaurados. Como el caso de Nabucodonosor. El caso de Nabucodonosor lo encontramos en el capítulo 4 de Daniel. Dice que al fin de su castigo, de los 7 años que estuvo fuera del trono, en el monte, dice que levantó los ojos al cielo y su majestad le fue restaurada. Y reconoció que Jehová era Dios. Entonces él fue restaurado. También encontramos en 2 de Crónicas 33, cuando Manasés reconoció que Jehová era Dios, fue restaurado. Es decir, una vez que el hombre entiende que solamente Jehová es el que puede salvar, que Jehová es el que tiene el poder, que la libertad, la salvación y la felicidad vienen de Él, entonces ya el hombre es restaurado. Es decir, el propósito de Dios no es destruir, el propósito de Dios no es hacer sufrir por hacer sufrir, sino que la persona entienda que necesita al verdadero Dios y que solamente en Él hay salvación y que solamente en Él hay vida. Vamos ahora al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 19, encontramos también una profecía sobre otra nación que Dios iba a castigar, pero luego la iba a restaurar. Isaías capítulo 19, versículo 1 en adelante dice: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta en una ligera nube, entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Los egipcios, levantará egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Ahí está una de las palabras que dijo Cristo. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejero, y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice Jehová de los ejércitos. Pero más adelante entonces, en el versículo 22 al 25 del mismo capítulo 19, herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Se convertirán a Jehová y le será clemente, y él le será clemente. Versículo 22, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y le será clemente y lo sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y Asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Bueno, aquí vemos entonces la restauración de Egipto, pero también se habla de la restauración de Asiria, que era un enemigo muy poderoso y muy decidido, muy determinado a aniquilar pueblos, a llevarse riquezas, a mostrar su poderío y su señorío. Pero el propósito de Dios no era simplemente tener una venganza, era que esas naciones reconocieran al verdadero Dios y luego se volvieran a él. Todos estos versículos son usados por la postura restauracionista para decir que si en el pasado Dios lo hizo, ¿por qué no lo va a hacer en el tiempo cuando la persona es juzgada? Cuando la persona está en lo que se conoce como el lago de fuego. Y hay varios versículos en el Antiguo Testamento que posteriormente veremos, donde se usa la expresión horno de aflicción, horno de fuego. Es decir, que Dios mete en un horno de fuego y un horno de aflicción para luego restaurar. Veamos en Isaías capítulo 45 cómo Dios se propone darse a conocer a todas las naciones a través de sus juicios, a través de sus castigos y a través de la restauración que hace con su pueblo.
Versículo 22 al 25 de Isaías 45. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo he jurado, y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se rebelaron y serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Aquí hay un llamado que Dios está haciendo a todas las naciones, a que reconozcan que Él solo es Dios. Muchas veces Dios permitía que naciones extranjeras invadieran a Israel porque Israel caía en pecado, violaba el pacto. Pero a la vez, en ocasiones también Dios permitía que ellos vinieran con motivaciones egoístas. Y Dios permitía que Israel fuera castigado por su pecado, pero luego mostraba su gran liberación para que esas naciones entendieran que no fue por el poderío de ellos ni por sus dioses, sino porque Jehová lo permitió. Es decir, que a través del trato de Dios con Israel, de su castigo y su liberación, Dios está llamando a las naciones a que lo reconozcan a Él. Por eso dice aquí, todos los términos de la tierra reconozcan que solo Jehová es Dios. En Jehová será liberada o será justificada la descendencia de Israel. Y dice que vendrán todos los que se rebelaron contra Él. Y dirán, ciertamente en Jehová está la salvación y no hay más. Para que Israel volviera a su tierra tenía que ser justificado, dice en Jehová, porque ellos fueron cautivos por haber violado el pacto. Porque esa es una de las maldiciones que están contenidas en el pacto. Si violaban el pacto, iban a ir en cautiverio, iban a morir, iban a sufrir de hambre, muchísimas pestilencias. Entonces Dios está diciendo, después que ellos sean castigados lo suficiente, yo lo voy a restaurar y lo voy a traer. Pero para eso tengo que justificar, es decir, tengo que declararlo inocente. Para volver a su tierra tengo que reconocerlo como que son inocentes. Es decir, la justicia tiene que ser regalada para que ellos pudieran volver a su tierra, porque era como si hubieran otra vez cumplido el pacto de Dios. En el capítulo 40 de Isaías nosotros encontramos que Dios llama a Israel a que vuelva a su tierra, a que se consuele, porque ya Dios lo ha castigado lo suficiente. Capítulo 40, versículos 1 y 2 dice: consolad, consolad por lo mío, dice Jehová vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y dile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus beneficios. Cuando leemos esta palabra que Dios envía a su pueblo, que se consuelen, que ya Dios lo ha perdonado, dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esa expresión no debe tomarse como que Dios está diciendo que lo ha castigado el doble de lo que ellos se merecen. Es un hebraísmo para decir que ya han sido castigados lo suficiente. Eso es lo que quiere decir, que ya han sido castigados lo suficiente. Entonces, como ya han sido castigados lo suficiente, han reconocido a Jehová, ahora pueden volver a su tierra. Bueno, pues eso es lo que Dios ha hecho con Israel, pero también lo que Dios, según estos versículos que acabamos de leer, se propone con las naciones. Leamos en el libro de los Salmos, en el capítulo 66, libro de los Salmos 66, donde se llama a las naciones a que reconozcan al Dios verdadero. Versículo 1 al 3 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en sus alabanzas, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti todos tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a tu nombre. Cantarán a tu nombre. Venid y ve las obras de Dios. Temible en hechos son los
en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Está hablando de que como las naciones vieron como Dios liberó a su pueblo, ahora le está llamando a ellos que lo reconozcan y que lo adoren. De manera que el trato de Dios con Israel era para que también las naciones reconocieran al verdadero Dios. En el versículo 8 dice: bendecid pueblo nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero luego nos sacaste a la abundancia. Te estaré en tu casa como holocausto y pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba en angustia. Aquí vemos entonces que Dios castiga, que Dios disciplina, pero luego restaura. Y dice, nos sacaste a abundancia. Y eso Dios lo hacía con su pueblo como un ejemplo para que las naciones reconocieran que sus dioses no actuaban así. Que solamente Dios podía dar vida y podía salvar. Que las naciones vivían haciendo sacrificios para apaciguar a sus dioses. Pero aquí no, aquí lo que encontramos es que Dios, de misericordia, ¿no?, después del castigo, lo restaura de pura gracia. Como dice en Jeremías capítulo 33, lo sanaré de pura gracia. Dice Dios, lo sanaré de pura gracia. Es decir, para Dios permitir que Israel volviera a su tierra, lo sanaría de todos sus pecados de pura gracia. Es decir, lo reconocería como inocente. Para nosotros entrar al cielo es de pura gracia que somos sanados. Nosotros hoy tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios de pura gracia. En Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios castiga para restaurar. Dios hiere, pero luego él sana. Y eso fue lo que hizo. A través de las heridas del Señor Jesucristo, trajo sanidad a nuestra alma. Leamos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, para ya ir concluyendo con esta parte. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, nos dice lo siguiente. Aquí vamos a ver que Dios también habla de castigo y de restauración. Deuteronomio 32, 39 nos dice lo siguiente. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. El mal pueda librar. Entonces Dios está diciendo, yo hago morir, pero yo hago vivir. Y yo hiero, pero yo sano. Es decir, Dios hiere, pero con el propósito de sanar. Por eso vimos que decía en el 19 de Isaías, herirá a Egipto y lo sanará. Dios hiere para sanar. Ese es su propósito. Entonces Él hirió al Señor Jesucristo para sanarnos a todos nosotros. Terminamos con 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de San Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, nos dice lo siguiente. Quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque nosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y los hijos de nuestras almas. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, estos ejemplos que vimos en el Antiguo Testamento, de cómo Dios castigaba a las naciones para luego restaurarla, es una simbología de cómo Dios, a través del Señor Jesucristo, se propone sanar a toda la humanidad.
Cristo fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados para que nosotros tengamos paz, y dice aquí para que vivamos a la justicia. Es decir, para que nosotros vivamos conforme al entendimiento que tenemos de que somos justos a los ojos de Dios. No hay manera de que dejemos de ser justos, porque ya fuimos justificados con la justicia del Señor Jesucristo. Naturalmente, ya hemos explicado que hay dos tipos de justicia. Hay una justicia para el cielo, que nos fue regalada en Cristo, y hay una justicia en la tierra que tenemos que vivir para cumplir el propósito de Dios en la tierra, para que a través de nosotros la gente pueda conocer a Cristo. Así como Dios se quería dar a conocer a las naciones en el Antiguo Testamento a través de su pueblo Israel, también ahora Él se quiere dar a conocer a través de los que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos entender que la justicia para el cielo ya está pagada, ya está regalada, porque es la justicia de Cristo otorgada a nuestra vida, pero tenemos que tratar de vivir la tierra sin hacerle daño al prójimo, viviendo para hacer de bendición a otros, y para eso contamos con el auxilio del Espíritu Santo. Que la gracia, el favor y la misericordia estén con todos ustedes, que esas heridas del Señor Jesucristo puedan impactar profundamente el corazón nuestro, para que nosotros estemos confiados en nuestra salvación y vivamos en este mundo con una gratitud sincera a nuestro Dios. Ese fue como 18.